Buenas noches. Damos la entrada a la señorita jueza. Buenas noches con todos los presentes. Mi nombre es Pamela Anaí Andrade Herrera, jueza de garantías penales del Complejo Judicial Norte de la Parroquia Iñaquito. Soy a quien se le ha conferido la competencia de preceder esta audiencia de vinculación solicitada por el señor fiscal Josué Ostaiza. Previo a instalar la audiencia de vinculación, señor secretario, por favor verifique la comparecencia de los sujetos procesales que han sido debidamente notificados mediante auto que consta en el expediente para la instalación de la audiencia y confirme si nos encontramos en el día y hora señalados para llevar a cabo esta audiencia. Buenas noches, señorita jueza. Soy el abogado Mauricio Llanes, secretario de este Tribunal de Garantías Penales de Pichincha, dando el cumplimiento establecido en el Código Orgánico Integral Penal en el artículo 563, numeral 8. Doy por constatado que se encuentran los sujetos procesales necesarios para la realización de esta audiencia. Contando con la presencia de los sujetos procesales Josué Ostaiza, fiscal, Presente. abogado de Diego Cachaguay, Alison Viteri, Presente. abogado del señor Vladimir Jarrín Ivonne Lozada, Presente. abogado de la víctima Joel Ponluisa, Presente. verificada la comparecencia de los sujetos procesales, continúe, señorita jueza. Listo, muy bien. Habiendo verificado la asistencia de los sujetos procesales y que estamos en el día y hora señalados, declaro instalada esta audiencia de vinculación. De manera imperativa les recuerdo a los sujetos procesales que este es un acto digno de un comportamiento adecuado. Señor fiscal, tiene la palabra como titular del ejercicio público de la acción. Buenas noches, señoría, señor secretario, defensa técnica de los procesados, público presente. Con su venia, su señoría, inicio mi intervención. Primeramente, es de su conocimiento que el 1 de octubre del 2023, a las 10 de la mañana, en la intercepción de las avenidas Patria y 12 de octubre, esto es a la altura de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de esta ciudad de Quito, Cantón Quito, provincia de Pichincha, son los hechos en los que la señora Liz Moreno, que de ahora en adelante nos vamos a referir como la víctima, es atracada en este lugar por la señora Marianaí Rebel, que ahora nos vamos a referir como la procesada o la agresora. La agresora, haciendo uso de un arma blanca, amedrenta a la víctima exclamando las siguientes palabras: "Desgraciada, quita maridos". Acto seguido, agrede físicamente a la hoy afectada, dejando en su persona las siguientes lesiones. Primero, una contusión en el brazo derecho. Segundo, una contusión en la clavícula. Tercero, 2 puñaladas en el abdomen. Y cuarto, una puñalada en la pierna derecha. Posteriormente, la hoy procesada se dio a la fuga y es aprehendida en flagrancia en la intersección de las avenidas Patria y 6 de diciembre. Conforme el parte policial, se leyeron sus derechos constitucionales y ya en la unidad de flagrancia se presenta el perfil del expediente fiscal y se procede con la audiencia de formulación de cargos. Al mismo tiempo, la víctima fue trasladada al centro médico más cercano. Este es el Hospital de Especialidades de las Fuerzas Armadas del Ecuador, o abreviando sería el Hospital Militar, donde los médicos realizaron una exhaustiva intervención quirúrgica que fue inmediata, debido a la convalecencia de los signos vitales de la afectada. Por esta razón, la víctima fue salvada por los profesionales, por lo cual contamos con su presencia hoy en día. Dado estos hechos, Fiscalía, en la audiencia de formulación de cargos, le imputó a la procesada el ilícito previsto en el artículo 144 del COIP. Este es el delito de homicidio, que nos dice que la persona que mate a otra será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años. ¿Sí? Un elemento a considerar es que como la víctima aún se encuentra con vida, la imputación se realizó en el grado de tentativa, ¿sí? Conforme lo determina el artículo 39 del COIP, debido a que por causas externas, ¿sí? A la acción punible de la agresora, se salvó la víctima, ¿bien? Eh, por ello, se solicitó en la audiencia de formulación de cargos que, si bien el tipo nos establece que a las personas que cometan este ilícito se les imputará una pena privativa de libertad de 13 años, con la equivalencia de 2/3 por el grado de tentativa, el resultado final sería de 8 años, 6 meses. Como ya mencionó la señorita jueza, nos encontramos en una audiencia de vinculación prevista en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal.
Esto quiere decir que nos encontramos aún en la etapa de instrucción fiscal, pero aparecieron nuevos datos que presumen la autoría y participación de más personas en el cometimiento de esta infracción penal. ¿A quienes se pretende vincular o a quienes se vincula? En este caso es el señor Vladimir Jarrín, que es el marido de la procesada, eh, el señor Diego Cachaguay, que es empleado doméstico del señor Jarrín, y la señora Revelo, y adicionalmente es expareja de la víctima, es expareja de la señorita Liz Moreno. ¿Por qué se les vincula? Los elementos de convicción con los que cuenta Fiscalía para vincularles al proceso son dos peritajes informáticos que constan, su señoría, a fojas 102 y a fojas 150 del expediente fiscal. Como segundo elemento de convicción tenemos las versiones presentadas por la procesada y por el señor Vladimir Jarrín. En cuanto al señor Vladimir Jarrín, marido de la víctima, se solicita su vinculación al proceso debido a las declaraciones rendidas por la procesada, que consta a foja 32 del expediente fiscal, que en su parte pertinente manifiesta: Vladimir me había dicho que esa mujer lo acosaba y no lo dejaba tranquilo, que siempre se le insinuaba en el trabajo e incluso le dejaba regalos en su oficina, que se sentaba en sus piernas sin su consentimiento e intentaba besarle o acercarse a él. Vladimir me dijo que la única forma en la que podía serme fiel es que yo la confrontara, que quería saber si él era importante para mí, y me aconsejó matarla porque sería la única forma en la que podríamos ser felices como pareja dentro de nuestro matrimonio. Con conocimiento de esta declaración, ¿sí? Y el peritaje informático realizado por el perito Mauricio Peralta, en el cual se realizó la revisión del celular de la procesada, se encontraron chats que respalda este testimonio por parte de la procesada. Con conocimiento de esta declaración, Fiscalía vincula al proceso al señor Jarrín en categoría de autor mediato, reconocido en el artículo 42, en el numeral 2, literal A del Código Orgánico Integral Penal, que establece esta categoría como la persona que aconseje o instigue a otra para que cometa una infracción penal. En este caso, podemos identificar en las declaraciones rendidas por la procesada que el señor Jarrín aconsejó a la procesada que cometa la infracción penal. Por otra parte, también existe eh, que prevalece el verbo instigar, que para la Real Academia Española significa incitar a una persona a cometer un acto ilícito. Es por este motivo que se le vincula al señor Vladimir Jarrín. En el caso del señor Diego Cachaguay, se solicita su vinculación al proceso debido a las declaraciones rendidas por el señor Vladimir Jarrín, que consta a foja 54 del expediente fiscal, y al informe pericial realizado por el señor Marcos Tenorio. Igual fue un peritaje informático en el cual se accedió al dispositivo celular del señor Jarrín para constatar esta declaración, en el cual se encontraron chats que respaldan esta vinculación al proceso. En la parte pertinente de la declaración del señor Jarrín, dice: un día hablé con el señor del aseo, el señor Cachaguay, expareja de la señora Liz, y como buen amigo le conté los problemas que tenía con mi esposa por culpa de Liz, y lo mal que me hacía sentir eso. Diego me dijo que era un desgraciado por hacerle eso a mi esposa, que era una basura y un perro infiel, que debía matar a Liz porque solo jugaba con los hombres y que se le insinuaba a los hombres casados con el fin de quitarle su dinero. Hasta que me dijo: es más, toma este cuchillo y hazte cargo de esa desgraciada que no te deja en paz. Yo me llevo muy bien con el hermano, yo te aviso dónde va a estar, yo te acolito. El día y hora, esto de matarle a Liz debe serle tu mujer, porque ella debe demostrar que ella te quiere. De ganita te vas a comprometer vos. Por este motivo, se busca vincular al señor Diego Cachaguay en la categoría de cómplice, conforme lo dispone el artículo 43 del Código Orgánico Integral Penal, que nos establece tres requisitos para que exista la complicidad. Primero, la existencia de dolo. Segundo, que el presunto cómplice, coopere con actos secundarios anteriores o simultáneos a la ejecución de la infracción penal. Y el tercer presupuesto es que, aun sin la existencia de estos actos del cómplice, se hubiera cometido la infracción. Primero, existe dolo, conforme se establece y se encuentra la información en el informe pericial realizado por el señor Marcos Tenorio, en el que los chats eh, identifican que día tras día el señor averigua, se interesa en el tema de que se cese con la vida de la señora Moreno, ¿sí?
Segundo, el señor Cachaguay coopera con actos anteriores a la infracción penal, ¿sí? Le detalla al señor Jarrín dentro de estos chats los movimientos que ya hace, dónde almuerza, qué bus toma para llegar a su casa, dónde se encuentra. Y en el día del cometimiento de la infracción, esto es el 1 de octubre del 2023, el señor Cachaguay le informa que la señorita Moreno se va a encontrar en la intersección de las avenidas Patria y 12 de octubre. El último presupuesto es que, aun sin la existencia de la información brindada o del acto de brindar información por parte del señor Cachaguay, se hubiera podido cometer el ilícito, puesto que la señora Revelo o el señor Jarrín podían haber buscado por sus propios medios la forma de dar con el paradero de la señorita Moreno. Es por estos motivos que se les vincula al señor Vladimir Jarrín y al señor Cachaguay. Por ello, se solicita a su señoría que, dada esta vinculación al proceso, se extienda la instrucción fiscal por 30 días. Adicionalmente, se solicita que como medidas cautelares en contra del señor Jarrín y Cachaguay, se establezca la prisión preventiva, establecida en el artículo 534 del COIP con fundamento en sus 4 numerales. Según el primero, contamos con los elementos de convicción necesarios para identificar que se trata de un delito de ejercicio público de la acción. Como segundo punto, tenemos los elementos de comisión claros, precisos y justificados de que las personas que se vinculan, tanto como la procesada, son autores o cómplices de esta infracción. Como tercer punto, tendremos la necesidad de esta medida cautelar de la prisión preventiva, en la cual es suficiente y llega a satisfacer los ideales de la justicia para asegurar la presencia de las personas vinculadas al juicio y, en el caso de que sea de que sea el caso, el cumplimiento de la pena. Por último, se establece que este tipo penal eh, tiene una pena privativa de libertad de 10 a 13 años. Y según el numeral 4 del artículo 534, nos establece que esta medida cautelar procede cuando eh, se trate de una infracción penal, ¿sí? Que sea con una pena privativa de libertad superior a 1 año. Eso es en cuanto a mi intervención, su señoría, y añado al proceso como pruebas, anuncio las pruebas, las declaraciones de los sujetos procesales del señor Vladimir Jarrín, de la procesada, de la señora Revelo, y la declaración y la defensa del informe pericial del señor Mauricio Peralta, en cuyo informe reposan los chats del señor Vladimir Jarrín, y la declaración del perito informático Marcos Tenorio, en cuyo informe reposan los chats que tenía el señor Vladimir Jarrín con el señor Diego Cachaguay. Hasta aquí mi intervención, su señoría. Muchas gracias. Listo, muchas gracias, señor fiscal. Señor abogado de la víctima, Joel Ponluisa tiene la palabra. Listo. En esta presente voy a buscar la ratificación en la cual voy a esclarecer y robustecer los argumentos respecto a la participación de la procesada, así como la vinculación de terceros, mediante el análisis detenido de la legislación vigente y principios doctrinales aplicables en este caso con respecto a este índole. La defensa reitera que la procesada, la señora Liz Moreno, debe ser considerada bajo el grado de tentativa de homicidio, acorde a lo establecido en el artículo 39 del Código Orgánico Integral Penal, pues se fundamenta esta posición en la ausencia de la consumación del homicidio, y se busca destacar que la reacción de la procesada pudo haber sido motivada por factores no contemplados en la acusación. Además, se apelará a la jurisprudencia que respalda la distinción entre tentativa y consumación del delito, donde la falta de un desenlace fatal impide la imputación directa de homicidio. La defensa presentará casos anteriores que aborden situaciones similares, subrayando claramente la necesidad de considerar las circunstancias específicas de cada caso. En la vinculación a terceros, la defensa ratifica la vinculación del señor Jarrín Vladimir como un autor mediato, basándose en el artículo 42, numeral 2, del COIP, en el cual se argumentará que la declaración de la procesada no puede ser tomada como prueba concluyente, y se buscará demostrar la influencia del señor Jarrín en los actos de la procesada,
De la misma forma, la defensa ratifica la vinculación de Diego Cachaguay como cómplice, cuestionando la validez de las declaraciones del señor Jarrín Vladimir. Esto se apelará bajo el artículo 43 del COIP y se buscará demostrar que las acciones de Diego Cachaguay cumplen los requisitos establecidos para la complicidad. La defensa cuestionará la validez de las declaraciones de los sujetos procesales, enfocándose en posibles motivaciones ocultas o inconsistencias. Se apelará al principio de libre valoración de la prueba, respaldado por el artículo 232 del COIP, para destacar la importancia de considerar todos los elementos de manera imparcial y sin prejuicios. Además, se buscará analizar críticamente la interpretación del perito informático Mauricio Peralta, haciendo referencia a la jurisprudencia, que destaca la necesidad de pericias objetivas y libres de sesgos en casos judiciales. Y se hace la petición a este honorable tribunal a revisar minuciosamente cada uno de los argumentos presentados y considerado la legislación y doctrina presentadas para garantizar un juicio justo y conforme al derecho. En conclusión, la defensa solicita la ratificación de sus argumentos, basada en la legislación, jurisprudencia y principios doctrinales aplicables, con el fin de asegurar la integridad del proceso y el respeto de los derechos fundamentales de la procesada y los terceros vinculados. Listo. Por principio de contradicción, le doy la palabra a la doctora Ivonne Lozada, abogada del señor Vladimir Jarrín. Buenas tardes, su señoría, señor fiscal y a todas las personas presentes en esta audiencia. Señora jueza, comenzaré mencionando que mi defendido, el señor Vladimir Jarrín, es un hombre honorable, trabajador, que aporta a la sociedad con su trabajo diario, es padre de familia y que no representa ningún peligro para la sociedad, por lo cual demostraré que no se debería pedir la prisión preventiva por un delito del cual él no es el autor principal, sino se le quiere incriminar en un delito del cual él no participó directamente. Simplemente es considerado como autor mediato, tal cual lo dijo el señor fiscal. Menciono que según resolución número 14 de 2021, la Corte Nacional de Justicia considera que la prisión preventiva es una medida cautelar de carácter personal, excepcional, no punitivo, subsidiaria, provisional, proporcionada, motivada y revocable, que afecta el derecho a la libertad personal de la forma más severa. Persigue con fin inmediato garantizar el éxito del proceso penal, es decir, su finalidad es orientándose a evitar riesgos intensos que le ponga en peligro real siendo necesaria, siempre y cuando las medidas alternativas no sean suficientes para ese propósito. De tal suerte que la prisión preventiva tiene exclusivamente un fundamento procesal. En este caso, existen medidas alternativas. En este caso, mi defendido no se opone a cooperar con la ley, no tiene motivación para salir del país, ni tampoco el darse a la fuga, ya que lleva más de 15 años trabajando en el mismo lugar, cumpliendo con sus funciones, siendo un empleado ejemplar. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, estableció que la imposición de la prisión preventiva, sin considerar su carácter de excepcionalidad, es decir, su uso acentuado o generalizado, no tiene una incidencia real en la disminución de criminalidad y de violencia, o que con ello se resuelvan los problemas de seguridad ciudadana, sino por el contrario. El organismo internacional hace hincapié en que el uso indebido de la prisión preventiva influye en el hacinamiento de carcelario y consecuentemente en la violación de derechos humanos en las personas privadas de su libertad. Es decir, se están violando los derechos humanos de mi defendido, que es el señor Jarrín. También dentro del artículo 77 de la Constitución de la República Ecuatoriana,
en sus numerales 4, 9, 11 y 13, norma que la privación de la libertad no será la regla general y se aplicará para garantizar la comparecencia del imputado o acusado al proceso, el derecho de la víctima del delito a una justicia pronta, oportuna y sin dilaciones. Lo reitero ya que en este ámbito del derecho penal, la prisión preventiva se concibe como una medida cautelar destinada a garantizar la comparecencia del acusado durante el proceso y prevenir posibles riesgos, tal como la fuga o la obstrucción de la justicia. No obstante, se plantea la preocupación, pues su aplicación excesiva, la cual podría menoscabar los derechos individuales, por lo cual su utilización debería ser más selectiva, a fin de evitar posibles abusos y asegurar la presunción de inocencia. Por ende, la discusión sobre la idoneidad de la prisión preventiva implica un delicado equilibrio entre la seguridad pública y los derechos fundamentales. Asimismo, la aplicación de la prisión preventiva antes de la condena podría conllevar a que mi defendido, el señor Vladimir Jarrín, sea tratado como culpable antes de la demostración de su inocencia, contraviniendo así el principio de presunción de inocencia. Se resalta el posible impacto psicológico significativo de la detención, aunque sea preventiva, en la salud mental y emocional de mi defendido. Se subraya también la potencial repercusión social y laboral adversa, incluida la pérdida del empleo, considerando que el señor Jarrín cuenta con un trabajo estable, así como el riesgo de estigmatización y daño a su reputación, incluso en el caso de que resulte inocente, ya queda con esa repercusión. Incluso se presenta la dificultad para preparar adecuadamente la defensa durante la detención preventiva, ya que esto sí afectaría a que mi defendido pueda presentar pruebas y argumentos a su favor, pruebas de su inocencia. Adicionalmente, señalo el riesgo de prisión para la confesión, dado que el estrés asociado con la prisión preventiva podría inducir al acusado, a mi defendido, a considerar la declaración de culpabilidad como una vía para salir de la detención. En virtud de lo expuesto y en estricto cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución y tratados internacionales, se formula respetuosamente la solicitud de revocar la prisión preventiva del señor Jarrín, reafirmando su compromiso y disposición para comparecer durante todo el proceso penal. Gracias, su señoría. Listo, muchas gracias, doctora Ivonne Lozada. Le cedo la palabra a la doctora Dayana Viteri, abogada del señor Diego Cachaguay. Buenas noches, su señoría, señor secretario, señor fiscal, defensa técnica y las personas presentes dentro de la sala de audiencia. Con respecto a lo anteriormente manifestado por parte del señor fiscal y de igual manera por parte de la defensa técnica de la hoy conocida como la víctima, debo alegar lo siguiente, su señoría. Pues bien, de tal manera que es importante poder traer a colación lo que manifiesta la Corte Internacional de Derechos Humanos con respecto a la prisión preventiva, de tal modo que la misma Corte nos explica y nos manifiesta que la prisión preventiva no ayuda a la disminución de la criminalidad como tal, ni de la violencia dentro de este fenómeno social, ni de los problemas de la ciudadanía y que conviven diariamente con ellos. Y más bien que por lo contrario, este organismo internacional nos hace mucho hincapié en el uso indebido que hace la justicia con respecto a la prisión preventiva. De tal manera, señora jueza, que esto influye al hacimiento carcelario y consecuentemente también a la violación de los derechos de las personas, debido a que les priva de su libertad como tal. Siendo así que debemos de considerar lo antes mencionado con respecto a la Corte Internacional de Derechos Humanos, para poder comprender que como tal el juicio penal no es un modo o un instrumento para que se pueda combatir este fenómeno social, siendo así que se infiere que el juicio penal es en cambio el lugar correcto y adecuado
para que de tal manera se pueda determinar la responsabilidad que tiene una persona al ser acusada, ya sea por un delito o una contravención, como es el caso de mi cliente el día de hoy, el señor Cachaguay. De tal manera que lo que debo de alegar de igual manera, su señoría, es que es de importancia también recordar qué es lo que nos dice la norma. Siendo así que conforme la norma nos manifiesta, bien, que se utilizará la prisión preventiva como último ratio. Es decir, que también se explique y se manifiesta que existen diferentes medidas alternativas, las cuales el hoy procesado y la persona vinculada, en este caso mi cliente, puede cumplir, siendo de tal manera, su señoría, que conforme lo establece el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 534, nos explica cuál es la finalidad de la prisión preventiva, siendo esta asegurar la efectividad conforme el principio de inmediación, también el cumplimiento eventual de la pena o de la sanción. Sin embargo, se debe recordar que el hoy vinculado va a prestar todo su ser y compromiso para poder seguir el proceso y de tal manera poder resolver su presente situación jurídica ante su autoridad. Por lo cual, su señoría, solicito ante usted que se revoque la medida preventiva que anteriormente fue mencionada por el señor fiscal, es decir, la prisión preventiva. Siendo así que solicito ante usted, su señoría, que se tome otro tipo de medida cautelar, debido a que, como ya se ha manifestado antes, se están violando derechos humanos, el cual es el derecho a la libertad, y por consiguiente se establece el mismo derecho para que se pueda defender desde la libertad el hoy procesado, mi cliente, quien es el señor Cachaguay. Gracias, su señoría. Listo, muchas gracias. Después de haber escuchado los argumentos de ambas partes, señor fiscal, ¿quiere hacer uso de su derecho a la réplica? Sí, su señoría. Yo Tiene me la palabra. ratifico Gracias. Me ratifico en mi intervención anterior, ¿sí? Y podemos identificar que el mismo artículo 534 nos establece los presupuestos por los cuales debe operar esta prisión preventiva. Y para que se haga efectiva la justicia de la que somos patrocinadores, contamos con los elementos suficientes para identificar, primero, que se trata de un delito de ejercicio público de la acción, que existen los elementos de convicción necesarios que nos permitieron vincular a los señores al proceso, y que, al tratarse de un delito de homicidio que atenta contra el derecho constitucional a la vida, cualquier otra medida cautelar diferente a la prisión preventiva sería una vulneración, ¿sí?, a la justicia de la cual defendemos ahora. Por último, me ratifico nuevamente en el numeral 4 del artículo que ya mencionamos, que se trata de una infracción, el delito de homicidio, sancionada de 10 a 13 años. Y la ley nos establece que será suficiente aplicar la prisión preventiva en el caso de que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad superior a 1 año. Por lo cual, esta medida cautelar es procedente, su señoría. Gracias. Muchas gracias, señor fiscal. Señor abogado Joel Ponluisa, ¿quiere hacer uso de su derecho a la réplica? No, su señoría. Listo, muchas gracias. Por principio de acción y contradicción, doctora Ivonne Lozada, abogada del señor Vladimir Jarrín, ¿va a hacer uso de su derecho a la contrarréplica? Sí, su señoría. Tiene la palabra. Ok. En consideración a las alegaciones presentadas por la Fiscalía y la defensa de la víctima, procedo a referirme a la normativa de nuestro cuerpo legal, la Constitución de la República del Ecuador, específicamente en su artículo 77, numeral 1, el cual establece que la privación de la libertad no debe erigirse como la regla general. Con igual énfasis, se destaca que diversos criterios emanados del Sistema Internacional de Derechos Humanos respaldan la consideración de la prisión preventiva como una medida cautelar de último ratio, conforme a los criterios y sentencias previas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos previamente mencionados. En este punto se recalca la aparente irrisoriedad de esta medida, dado que el defendido
manifiesta total disposición para comparecer ante las autoridades y colaborar plenamente con los requerimientos del proceso. Se insiste en considerar a mi defendido, el señor Vladimir Jarrín, no como autor de los hechos, sino como un posible autor mediático, que es diferente. Padre de familia, con un empleo estable y sin motivación alguna para evadirse o negarse a testificar. En este caso de mi representado, consideramos que la imposición de la prisión preventiva no es justificada y además de eso presento varios argumentos para respaldar esta posición. En primer lugar, se destaca el arraigo sólido que tiene el acusado en la comunidad ecuatoriana. Mi representado ha residido en la misma localidad, en la misma ciudad, muchos años, tiene relaciones familiares estrechas y un historial laboral estable. Reitero, son 15 años que trabaja en el mismo lugar, es un empleado ejemplar. Estos factores indican una arraigada conexión con la comunidad, disminuyendo significativamente el riesgo de fuga. Asimismo, es relevante resaltar la cooperación total de mi representado con las autoridades desde el inicio de la investigación. Ha comparecido puntualmente a todas las citaciones judiciales, proporcionando la información solicitada y colaborando de manera activa en el proceso. Esta actitud muestra su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y desmiente cualquier suposición de que intentaría obstruir la justicia. Además, se pueden presentar pruebas concretas de que mi defendido no representa un peligro para la sociedad ni para la investigación en curso. No hay antecedentes de conducta violenta o delictiva y su historial demuestra un comportamiento intachable, respetuoso de la ley. En lugar de la prisión preventiva, propongo medidas cautelares, medidas alternativas, como la presentación periódica ante las autoridades para garantizar su comparecencia durante el proceso judicial. En resumen, la prisión preventiva sería desproporcionada en este caso y contraproducente. La combinación de arraigo comunitario, cooperación activa y ausencia de riesgo demostrado respalda la solicitud de considerar medidas alternativas a la prisión preventiva, mientras se garantiza el debido proceso. Por otro lado, lo expuesto anteriormente, solicito que se acepte el recurso de apelación. En consecuencia, se deje sin efecto la prisión preventiva que pesa en contra de mi defendido, el señor Vladimir Jarrín, y se gire la correspondiente boleta de excarcelación. Para ello, propongo también que se opten por otras medidas alternativas, señora jueza. De tal forma, mi defendido no quedaría totalmente libre, sino que se aplicarían estas nuevas medidas y así se haría justicia. Gracias. Listo. Por principio de acción y contradicción, doctora Dayana Viteri, abogada del señor Diego Cachaguay, ¿va a hacer uso de su derecho a la contrarréplica? Sí, su señoría, muchas gracias. Tiene la palabra. Gracias. Pues bien, con respecto a lo manifestado anteriormente por la Fiscalía como representante del Estado, volveré a hacer hincapié nuevamente conforme lo establecido en la sentencia número 2706-16-EP/21, citada por la Corte, de tal manera que la misma hace énfasis con respecto al principio de mínima intervención en el ámbito penal, de tal manera que nos manifiesta esta misma sentencia que es importante la proporcionalidad con respecto a las medidas, siendo así que para que este efecto restrinja la libertad o no de las personas o procesadas o sentenciadas para limitar algún derecho humano, estas mismas medidas deberán de ser idóneas, necesarias y proporcionales. De tal manera, su señoría, que quiero demostrar ante usted que mi cliente el día de hoy, el señor Cachaguay, está aquí presente. Es decir, que con esto lo que quiero fundamentar es que el señor tiene toda la disposición de colaborar con la justicia y en consecuencia también de poder sí resolver su situación jurídica, siendo así que le solicito nuevamente ante su autoridad que conforme el artículo 522 pueda determinar
y seleccionar la medida o modalidad, la medida cautelar que usted crea conveniente antes de hacer caso a lo mencionado por Fiscalía, lo cual es la prisión preventiva. De tal manera que también tengo que alegar que el señor Cachaguay hemos presentado arraigos, los mismos que ya forman parte del expediente fiscal, su señoría, en el cual entre uno de esos arraigos se manifiesta que el señor Cachaguay cuida a su madre, siendo él su único hijo, de tal manera que la señora ya es una persona de la tercera edad, tiene una enfermedad catastrófica, por tal motivo no puede movilizarse sola, realiza diálisis diariamente en el hospital del IES, y toda esa documentación adjuntada por parte del IES ha sido pertinentemente ingresada dentro del expediente fiscal, su señoría. Sin más que decir, agradezco. Listo. Muchas gracias. Una vez escuchado los alegatos de ambas partes, debido a que es un expediente amplio, les ruego que nos tomemos unos minutos y se convocará a la reinstalación de la audiencia para dar la resolución. Listo. Previo a la reinstalación, señor secretario, verifique la comparecencia de los sujetos procesales y el día y hora en que nos encontramos. Señora jueza, se encuentran todos los sujetos procesales con los que se inició, con los que se dio inicio a esta audiencia de vinculación en la fecha 30 de enero del 2024. Muchas gracias, señor secretario. Verificado los sujetos procesales, procedo a reinstalar esta audiencia de vinculación. Listo. Quito, martes 30 de enero 2024 a las 19 horas, puesto en mi despacho la presente causa de juicio por tentativa de homicidio número 17282-2024-0099, habiendo sido escuchados los sujetos procesales. Primero, la suscrita jueza es competente para conocer y resolver el presente expediente de conformidad con el artículo 225 del Código Orgánico de la Función Judicial. En la tramitación de la presente causa no se observa omisión de solemnidad sustancial ni vicio del procedimiento que pudiera influir en la decisión de la causa, por lo que se declara válido el proceso. Tercero, el señor fiscal Josué Ostaiza, fiscal de lo penal en Quito, por su cuenta, dado que es el titular del ejercicio público de la acción, ha presentado datos de prueba en contra del señor Vladimir Jarrín y del señor Diego Cachaguay, a quienes se les imputa dentro de esta audiencia de vinculación. Esto acorde al artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal. Cuarta, dada la solicitud de vinculación de cargos por parte del fiscal, la instrucción se extiende por el plazo de 30 días para cautelar el derecho a una defensa apropiada y, como lo estipula el artículo 592 del Código Orgánico Integral Penal, en sus excepciones, tanto en el numeral 2, que nos menciona que el plazo máximo para la instrucción de delitos flagrantes es de 30 días, se procede a extender la instrucción 30 días. El señor fiscal está pidiendo una medida cautelar de carácter personal, que en este caso es la prisión preventiva. Por esta razón, como lo menciona el artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, esta medida se da para garantizar el cumplimiento de la comparecencia de la persona procesada en el proceso y el cumplimiento de la pena en el caso de determinarse culpable. Quinto, motivación. En todo proceso penal en que se haya privado de libertad a una persona, se observarán las siguientes garantías básicas. La privación de la libertad se aplicará excepcionalmente cuando sea necesario para garantizar la comparecencia en el proceso o para asegurar el cumplimiento de la pena. La jueza o juez aplicará de forma prioritaria sanciones y medidas cautelares alternativas a la privación de la libertad contempladas en la ley. Las sanciones alternativas se aplicarán de acuerdo con las circunstancias, la personalidad de la persona infractora y las exigencias de reinserción social de la persona sentenciada. También, como lo menciona la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del caso Barreto Leiva versus Venezuela, la aplicación de esta medida cautelar debe tener carácter excepcional, limitado por los principios de legalidad, presunción de inocencia, necesidad y proporcionalidad, de acuerdo con lo que es estrictamente necesario en una sociedad democrática.
estableciendo que del principio de presunción de inocencia reconocido en el artículo 8.2 de la Convención deriva la obligación estatal de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impida el desarrollo eficiente de la investigación y que no eludirá la acción de la justicia. La regla debe ser la libertad del procesado mientras se resuelve acerca de su responsabilidad penal. La prisión preventiva se halla limitada a sí mismo por el principio de proporcionalidad, en virtud del cual una persona considerada inocente no debe recibir igual o peor trato que una persona condenada. El principio de proporcionalidad implica además una relación racional entre la medida cautelar y el fin perseguido, de tal forma que el sacrificio inherente a la restricción del derecho a la libertad no resulta exagerado o desmedido frente a las ventajas que se obtienen mediante tal restricción. La legitimidad del arresto preventivo se desprende de su necesidad o su imprescindibilidad para realizar los fines del proceso. Así, el encarcelamiento sin condena solo deberá proceder por excepción cuando y solo cuando existan fundados elementos que permitan presumir que el acusado en libertad evadirá del proceso o el cumplimiento eventual de la pena a imponerle. Resolución. Administrando justicia en nombre del pueblo soberano del Ecuador, en el presente caso no se ha demostrado la necesidad de una medida tan grave como la privación de la libertad del señor Jarrín y del señor Cachaguay para asegurar su comparecencia al proceso al cumplimiento de una eventual condena. Considero, primero, que el señor Cachaguay no cuenta con previos antecedentes penales, que se ha demostrado que es la persona encargada de cuidar de su madre, una mujer con una enfermedad catastrófica, además de que se ha comprometido a comparecer al proceso y colaborar con la investigación. Se concluye que la prisión preventiva resultaría una medida desproporcionada y contraria a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Segundo, el señor Jarrín no cuenta con previos antecedentes penales, es padre de familia con empleo estable y sin motivación alguna para evadirse o negarse a testificar, manifestando su compromiso a comparecer al proceso y colaborar con la investigación. Se concluye que la prisión preventiva resultaría una medida desproporcionada y contraria a los estándares interamericanos en materia de derechos humanos. En consecuencia, con fundamento en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a la falta de cumplimiento de los requisitos del artículo 534 del Código Orgánico Integral Penal, se rechaza la solicitud de prisión preventiva por no cumplir con los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad. No obstante, se procede a dictar como medida cautelar alternativa, acorde a lo establecido en el artículo 522 del COIP, numeral 2, la obligación de presentarse periódicamente ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que designe, siendo este el caso la obligación de presentarse los viernes a las 10 horas en este despacho. Se levanta la audiencia. Muchas gracias.